trabajo duro el de hoy, ¿eh? ¿Por qué me lo preguntas? Por tu manera de hacer los ejercicios. Solo quiero estar fuerte, por las dudas. ¿Por las dudas de qué? Si me atacan, si me quieren robar la correspondencia, tengo que estar preparado para defenderme. Y para defender la correspondencia. ¿Y si te atacan por la espalda? ¿Prueba? Vamos. Vamos. ¡Muere, bastardo! Eso sí que no. La correspondencia no. Pero si la carterita estaba vacía. Tú tampoco me pegaste una puñalada por la espalda. No, pero te grité, ¡muere, bastardo! ¿Viste? ¿Y solo por esta frase me violaste? Te violé porque me provocaste. ¿Así? ¿Y cómo te provoqué? A ver. Primero me quisiste atacar por el culo. No. Por el culo no. Fue por la espalda. Vamos. El culo está en la espalda. Si te pones muy obsesiva, no podemos hablar. Bueno. ¿Y por qué otro motivo? A ver. Me llamaste bastardo. Clase indefinida. Sexualidad sin determinar. Y en definitiva, un traidor. Capaz de venderse por unas monedas. Y lo que me decidió a violarte fue que en esa frase ambicionaste mi muerte. No disparen. Soy el cartero del presidente. Él me pidió que me apersonara. El presidente aún duerme. Eso no tiene importancia. Hay que despertarlo sea como sea. ¿Y usted sabe cómo se hace eso? Sí, claro. Ya lo hice muchas veces. Al presidente le gusta trasnochar. Y por la mañana cuesta levantarle. ¿Pero qué hace usted para despertar al presidente? Por favor, ¿me pueden acompañar a su habitación? Pase por aquí. Ahí está, como le dije. Totalmente dormido. No se preocupen. Hay algo en él que no duerme. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Otra vez esa broma estúpida. Señor, ya son las 7:38.
¿Me puede decir por qué motivo ha llegado 8 minutos tarde? Llegué puntualmente a las 7:30, pero no quiero discutir. Estoy aquí para cumplir sus órdenes, realizar sus deseos. Está bien, le perdono. Por favor, espéreme en el despacho. ¿Y su mujer no se despierta con tanto jaleo? Mi mujer solamente se despierta si le canto el Ave María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por favor, señores, sería de mi agrado que ustedes siguieran con la conversación que mi presencia ha interrumpido. Nos divertía mucho que a usted, que no lo despierta ni el ruido de un cañonazo al borde de la cama... Sí, ¿me puede decir, por favor, cuál es la gracia? Señor presidente, nos hacía gracia que el cartero lo despertó cantando una canción de cuna muy suavemente. ¿Y el cartero les contó por qué me despierto cuando una voz dulce me canta el arrorró? Faltaría más. Señor presidente, esas cosas o las cuenta usted o no las cuenta nadie. Cuando yo era muy pequeño, un niño muy pequeño, después de comer, me dormía inmediatamente. Y mi madre, que era soprano, con voz melodiosa, me cantaba el arrorró y yo me despertaba inexorablemente. Exacto. Por eso cuando yo le canto, usted se despierta y cumple con su obligación. Y de paso, su madre está viva y usted es muy pequeño. ¿Más o menos así? Más o menos así. Por favor. Hoy no podemos cometer ni un error. Sí, señor. Son 16. Exacto. 8 asesores intelectuales y 8 asesores económicos. Hoy se le ve muy contento, ¿eh? ¿Sí que desea? Cuando trabajo yo no deseo nada. Vine a traer esta invitación del nuevo presidente para don Paco. ¿No me la entrega? ¿Es usted don Paco? Yo soy Julio Mendizábal Ortega del Campo, su representante legal, jurídico y psicológico. Don Julio para el personal de servicio. ¿A quién quiere? Yo no quiero a nadie, señora. Vine a entregar esta invitación de parte del nuevo presidente para don Pepe. Puede dármela. ¿Usted es don Pepe? No, pero hace muchos años que vivo con él. Soy su mujer. Chicas, salto de rana. Cuerpo a tierra. Una invitación del presidente. Querrá festejar el resultado de las elecciones. ¿Puedes decirme qué dice? Arriba.
Marcha. Es una invitación común, con la lista de invitados. ¿Cuántos invitados? 16. Los invitados son 16. Eso me imagino sin contar a los familiares. Bueno, tú sabes que yo nunca fui presidente. Pero 16 son los asesores intelectuales o aquellos que pusieron dinero para la campaña. Entonces a mí me tendrían que haber mandado 2 invitaciones. Has vuelto a reír como hace muchos años. Hoy debe ser un día muy especial. ¿Y quiénes son los invitados? Primero, don Paco. Sí, Julio, ¿y después? ¿Quién es el segundo? Estoy muy impresionado, pero muy contento. Vamos, Julio. ¿Quién es el segundo? Don Pepe. A pesar de mi tristeza y de mi incapacidad temporal, me siguen poniendo primero en la lista de invitados. Paco, no te hagas el imbécil. Te ponen primero porque eres el que más dinero ha puesto para la campaña. ¿Ah, sí? ¿Y don Pepe por qué está segundo? Si hace un montón de años que se fue de la empresa y mucho dinero no creo que haya hecho. Paco, ¿te acuerdas o no te acuerdas de don Pepe? Porque no sé si tendrá mucho dinero, pero con su claridad, su precisión teórica para la economía, su conocimiento de todo lo humano, debe ser el mejor de los asesores del presidente. Sí, Julio, me acuerdo. Don Pepe hace años era una bestia. Yo dejé de tener ilusiones el día que él se fue. Menos mal que al poco tiempo nació Adela y ese ha sido hasta el día de hoy el único motivo para seguir con vida. Paco, has dicho hasta hoy. ¿Acaso Adela ya no te sirve como motivo para seguir viviendo? Julio, tú sí que eres un intelectual. Te estoy diciendo que se acabó mi enfermedad. Te estoy diciendo que a partir de hoy tengo 2 motivos para seguir viviendo. No te hagas el misterioso, Paco. Chaval, vamos a razonar como cuando Pepe estaba con nosotros. Yo, ¿puedo faltar a esa fiesta? No, sería un error político imperdonable. ¿Y a ti te parece que don Pepe habrá cometido muchos errores políticos en su vida? No, claro está. Pepe tampoco dejará de ir a esa fiesta. Ahí tienes el segundo motivo para seguir viviendo. En la fiesta nos encontramos con Pepe y comenzamos una nueva relación. Mierda, ¿cómo querías a ese hombre? Más, mucho más. Pepe servía para todo. Algo le amaba, pero en realidad le necesitaba. Recuerdo, con una sola frase simplificaba los problemas. Yo le he visto gozar de manera alegre y espléndida con los triunfos ajenos. La vida con él era una fiesta. Le llevo la invitación a Cornelia y si me dice algo te comento. ¿Quién era? Si me das un beso, te lo digo. Siempre la misma, Rebeca, ¿eh? Me está mostrando el culo de una manera escandalosa. Has acertado. Si me das un beso en el culito, te digo quién vino y qué trajo. Bueno, una de las cosas que planteas es de fácil solución. Ah, sí, el genio que lo sabe todo y calla. A veces pareces una universitaria. El que vino fue un hombre desconocido. ¿Podría haber sido una mujer? No, te equivocaste otra vez. Tú besas a todas las mujeres, no besas a los hombres desconocidos y cuando besas hace ruido y no hubo ruido de besos. Hombre desconocido Pepe, que trajo algo ¿qué pequeño. te pasa? ¿Tienes visiones? No. Entraste al salón con paso de dudas. Dejaste un pequeño objeto en aquel mueble para esconderlo o para dejarlo. ¿Sí? Así que, hombre desconocido que trajo un objeto pequeño. ¿Y lo del culo? Mi amor,
¿Dónde lo tenés el culito, mamá? Acá. Ah. ¿Quieres que te diga la verdad o prefieres adivinar? Mi visionario. Rebeca, ¿cuántas veces te expliqué que no son visiones, que son construcciones? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, mira, las visiones son del cielo. Ah, yo de eso tengo mucho. ¿Y tus construcciones a qué pertenecen? A la tierra, a la política, a la vida, al amor. ¿Eres inteligente o me amas? Te amo todo. Y además, soy inteligente. Bueno, si tanto me amas, después de la adivinanza, ¿podrías por favor besarme el culo con más seriedad? El hombre desconocido trajo un objeto pequeño que despertó tus fantasías con los amantes. Dale, loco, que pareces un predicador. Eso, predicador. Un hombre que lee mucho. Lo que trajo el hombre desconocido es una carta. Te equivocaste. Lo que trajo es una invitación del presidente. ¿Quieres leerla? No, ahora quiero besarte el culo. Hola, Julio. ¿Cómo está mi padre? Hoy está muy contento, señorita Adela. Cornelia, te traigo para que la estudies, me dijo don Paco, esta invitación del nuevo presidente. ¿Y cómo sabes que está muy contento? Porque hablamos toda la mañana, como hace muchos años, y llegamos a la risa franca. Pero así, sin motivos. Bueno, tu padre dijo algo acerca de que desde mañana comienza para todos una segunda juventud. Tanta enfermedad. Se habrá vuelto loco. Que no, Cornelia, no está enfermo, se ha curado completamente. Sí, Julio. ¿Tú qué vas a decir si te pasas todo el día con él? Don Paco quiere saber tu opinión acerca de la invitación. Si serán estúpidos. ¿Quién es, mamá? Los hombres en general. ¿Por qué lo dices? Porque Julio está contento y tu padre está curado. Porque se van a encontrar después de muchos años con don Pepe. ¡Qué expectativas que me creas! Quiero conocer a ese hombre. Mañana comienza nuestra segunda juventud. Ah, ¿sí? Sí. Y pasado mañana nos toca vivir nuestra última No, vez. mientras te daba crema, yo leí la invitación del presidente. ¿Y sabes quién está en primer lugar? ¿En primer lugar? Sí, en el primer lugar, Rebeca. La mujer del presidente, No, ¿acerté? Rebeca, te equivocaste otra vez. El que está en el primer lugar es don Paco. ¿Resucitó? Sí, para nosotros sí. Yo lo voy a llamar para decirle que volvamos a conversar como cuando éramos jóvenes. De eso hace muchos años. Ahora entiendo lo de la segunda juventud. ¿Y habrá algo para mí? Seguro, pero primero voy a consultar con Paco. Hace muchos años que no escuchaba esa frase. Adela, mira a tu padre. Parece sano. Esa sonrisa en la cara le hace hermoso. Te agradezco, papá. Con razón, señora, lo tenía encerrado. Don Paco es muy hermoso. Hasta yo se lo quiero robar. ¿Puedo besarte? Hoy sí. Estás hermoso. A mí me gustaría que me besaran. ¿Y quién te va a besar? Tal vez, si se lo pido bien, el señor Don Paco quiera besarme. Abierta mar, ¿por qué no se lo dices a Julio? Julio es más joven que el señor. Y si nos gusta, podría surgir un compromiso. Basta de besos, chicas, que vamos a llegar tarde. Es temprano, Cornelia. Faltan aún 2 horas. Así que voy a besar a Abierta Mar, a Sin Razón y a Adela. Y si tú quieres, también te besaré a ti. Hoy me siento libre. Hoy voy a tener una noche inolvidable. Hoy estuve pensando en la fiesta de esta noche y no pude sacar ninguna conclusión.
Conclusiones se sacan después de la fiesta y no antes. Las conclusiones, que no pude ninguna, es porque se trata de una fiesta que ocurrió hace muchos años. Qué raro que yo no pueda al menos construir una conclusión. El miedo a equivocarse paraliza el pensamiento. Puede ser. A mí hoy me sucede lo mismo. ¿Y tú, Cornelia, no dices nada? Cuando Adela dijo la palabra miedo, un temblor me recorrió todo el cuerpo. Tengo mucho miedo. Yo siento curiosidad. También le pediremos un beso a don Pepe, si usted, señora, no lo permite. Pepe, ¿qué te pasa? Hoy todo el día sin hablar. Esta noche es la fiesta y nos vamos a volver a encontrar con don Paco. Todo comenzará de nuevo, las cosas crecerán y habrá grandes cantidades de dinero. Y entonces comeremos perdices y seremos todos felices. Mi amor, otra de tus visiones, perdón, ayer me lo explicaste. Construcciones. Sin saber lo que sabíamos, tuvimos culpa. ¿Culpa? ¿De qué? No lo sé, porque sentir culpa no sentí, pero actuaba de una manera... ¿Como escondiéndote? ¿Como no pudiendo enfrentar la verdad? Yo creía a pie juntillas todo lo que me dijo Cornelia, aún sabiendo que eran mentiras los argumentos para expulsarme de la empresa. Pero, ¿cómo que sabías que eran mentiras y sin embargo callaste? No, ella me acusó delante del Consejo de Administración que yo me había gastado todo el dinero. Es decir, me trató de ladrón. Pero tú, querido, no eres un ladrón. Y sin embargo, callaste. Sí, hasta el día de hoy, cada vez que pensaba en eso me sentía un cobarde. Pero hoy me he sentido un valiente. Guardando el secreto que no sé cuál es, que ella quería guardar, ¿no? Callando, no discutiendo, yo guardaba junto con ella el secreto. Qué locura, Pepe. Qué amor. Es muy difícil pensarme cuando estoy pensando. Hacemos de cuenta que no pasó nada. Gracias. ¡Qué locos! Pero qué bellos. ¿Y usted? ¿De quién está enamorada? De los dos, pequeños. De los dos. Oh, como mi mamá. ¿Decías algo? No, mami, nada, nada. Papá, quiero conocer a ese hombre. Nuestro único tesoro. Hija, te presento a don Pepe. Un verdadero tesoro. ¿Cuánto cuesta? Los tesoros amados, verdaderos, no tienen precio, señor don Pepe. ¿Don Pepe qué? ¿Qué? ¿Tu padre no te enseñó que las personas importantes no usamos apellido? No, pero a partir de hoy se lo contaré todo. Por ejemplo, cuando un hombre gana el don, pierde el apellido.
Vamos, nena. Deja a estos viejos con sus cosas. Sí, Rebeca, voy contigo. A este le quedan 2 telediarios y nos lo llevamos. Te voy a presentar a Roberto, el hijo del presidente. Tú eres la mujer de sus sueños. Pero si no me conoce. Pero Roberto anda buscando para casarse una mujer guapa, elegante, inteligente, fuerte, muy fuerte. ¿Yo soy así? Vamos, nena, vamos. Roberto. ¿Por qué no nos encontramos mañana y conversamos? Sí, y podemos hacer de cuenta, ya que vamos a estar solos, que algo sucedió. ¿Cornelia es la que se ocupa del dinero con el presidente? Sí, yo hace muchos años que ya no me ocupo de eso. ¿Y tú? ¿Qué relación tienes con el presidente? Yo lo hice presidente. A mí no me habías contado nada. Se lo habrá inventado para tener algo que contarle a Paco. Bueno, todo no se lo voy a contar porque es muy aburrido y largo. Le voy a contar el día que ganaron las elecciones y me llamó a su despacho. Mi visionario. Ya te dije varias veces que no son visiones, que son construcciones. Felicidades, señor presidente. Aceptando tal vez haber fracasado, pero no del todo. Yo no lo vi fracasar nunca. Usted es un ganador. En algún sentido es cierto lo que usted dice. Todos los hombres, algo, hemos fracasado. Ah, y el que no se da cuenta, algo sufrirá. Bueno, haber aceptado haber fracasado en algo no quiere decir que no haya triunfado. En el ejemplo de hoy, yo seré el presidente y usted, si yo lo requiero, uno de mis asesores. ¿Entiende? Sí, entender entiendo, pero no lo acepto. Porque usted debería reconocer que sin mis consejos, usted jamás hubiese llegado hasta aquí. Sí, si usted no hubiera aparecido en mi vida, a mí no se me hubiera ocurrido ser presidente. ¿Qué dice? Sí, que yo le hice una broma y le dije, quiero ser presidente. Usted no entendió la broma y me hizo presidente. No. Si me exime de bailar, puedo contestarte cualquier pregunta. Pero usted es un demonio. Sí, pero también soy otras cosas. ¿Tiene mujer? Sí, claro, Rebeca. Pues seguro que enfermará de celos. Bueno, enfermó el primer día que nos fuimos a vivir juntos. Me gustaría enamorarme de usted. ¿Ah, sí? Así seguro que sentiría celos por primera vez en mi vida. Las mujeres enamoradas no sienten celos. ¿Y qué sienten las mujeres enamoradas? Las mujeres enamoradas sienten amor. ¿Y quién siente celos? Las mujeres ambiciosas como su madre y todos los hombres en general. Usted es genial. Me encantaría que nos conociéramos más. ¿Le gustaría ser pintora? Sería muy feliz. Bueno, me llama y contratamos. Hablé con don Pepe. Me dijo que me pase por su taller y contratamos. ¿Contratar qué? ¿Acaso piensa cobrarme por darme un beso? ¿Pero qué dices, nena? No hables así de don Pepe. Es profesor de pintura, muy encumbrado. Que te quiso decir que ya podías ir a tu primera clase de pintura. Mami, tú siempre pensando en el dinero. Gracias a Dios, hija. Mamá, por favor. ¿Pretendes que te diga algunos fundamentos teóricos que sostengan mis palabras? No. Para un poco, que hoy no estoy para ese tipo de cuentos. Bien. No te contaré nada. Solo quiero decirte que ese señor es drogadicto. Consume marihuana y hasta llegó a cultivarla. Mamá, marihuana. Una plantita casera. Ten cuidado con ese hombre. Es un gran seductor. Y eso que lleva un montón de años viviendo con la misma mujer. Tú la conociste, Rebeca. Eso te gustaría a ti. Vivir con una mujer como Rebeca y al mismo tiempo poder estar con varias mujeres. No me hables así delante de nuestra hija. Hasta mañana.
¿Cuánto dinero cuesta mi libertad? 300 millones de euros. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Resucitaste hace unos días y ya te quieres volver a suicidar separándote de mí? ¿Te quieres divorciar a tu edad? No, por ahora no. Ahora quiero gozar de la vida como gozaba antes. Estaba calculando el dinero que nos iría a costar la libertad de la nena. ¿Y conseguiste llegar a alguna cifra? No, tuve un mareo. Aún no estoy en condiciones de pensar tanto dinero. ¿Y por qué te casaste conmigo, que tanto dinero tengo? Porque eras hermosa. Yo en ese momento no sabía para nada que tu familia tuviera tanto dinero. ¡Anda ya, mentiroso! Algún beso intenso y apasionado nos habremos dado, pero tú te casaste conmigo por mi dinero. ¿Te acuerdas cuando casi lo pilla el toro? Sí, la vez que salió corriendo detrás de Cornelia, para mostrarme que la amaba. Por mí nunca hiciste nada así. Nunca me lo pediste, querida. Bueno, no hemos venido solo para reírnos. No. Pepe, ¿tú qué tal estás? Bueno, ahora estoy bien. Ahora que estoy contigo estoy bien. Luego vuelvo. Los dejo a que conversen solos. ¿Y tú, Paco, cómo estás? Mejor. Estoy mucho mejor. Pero cuando dejaste la empresa y nuestra relación, sin decir ni una palabra, nunca lo entendí. Es que yo no dejé la empresa. Me echaron de la empresa. Y de malas maneras. No lo puedo creer. ¿Y quién te echó de la empresa sin que yo tuviera ningún conocimiento? Una tarde apareció Cornelia y me dijo, hemos estado hablando con Paco de tu mal comportamiento con el dinero. ¿Sigo? Sí, Pepe, continúa. Entonces nos hemos reunido con el Consejo de Administración y hemos decidido que tú, Pepe, así me dijo Cornelia, no eres conveniente, ni para mí, ni para Paco, ni para la empresa. ¿Y tú qué hiciste? Nada. ¿No te defendías? ¿No reclamabas? ¿Ningún deseo de hablar conmigo? Imbécil, fue todo un invento de ella. Si fue todo un invento de ella, entonces fue contra los dos. Sí. ¿Y entonces? No, una tontería. No. Lo hizo por celos. ¿Y celos de qué? Si tú la amabas. Sí, yo la amaba y le creía todo lo que me decía. Pero ella nunca pudo soportar nuestra relación. Como dos amigos. Sí, pero ella fantaseaba que había otras mujeres. Eso es cierto. Recuerdo cientos de días inolvidables. ¿Y cómo nos divertíamos? La noche de los jam fue brutal. Un día Julio, recuerdo que nos dice, si Cornelia se llega a enterar de que en vuestra vida hay otras mujeres, os mata. Bueno, casi lo consigue, ¿no? ¿Y no la has visto más? No, no la vi más. El no entender me hizo sentir rencor. No, no la vi más. Se fue Paco. ¿Qué? Se fue Paco. Se fue muy contento, ¿eh? ¿Y qué te dijo? Me dijo que él no sabía nada, que fue toda una cosa de Cornelia. Esa Cornelia es medio bruja. Sí, es verdad, pero tiene que haber tenido un motivo importante, porque qué barbaridad lo que hizo. Medio bruja y muy celosa. Yo a Paco le dije eso, le dije que eran por celos, pero la verdad no me lo puedo creer.
¿Y de qué vamos a conversar? Mire, este es mi taller de pintura. Es como un altar a la pintura. Lo único que se puede hacer es pintar. No lo entiendo del todo. Sí, no, mire, esta es su tela. Acá están los colores y el pincel. Mire, yo no sé ni cómo se cogen los pinceles. Y en mi familia dicen que no distingo los colores. ¿Qué va a decir usted de cómo voy a pintar? ¿Usted me va a pagar como profesor de pintura? Sí, ¿cómo no le voy a pagar si nunca me divertí tanto? Bueno, entonces le voy a dar un consejo. Usted podría darme lo que quisiera. Pero si lo que me quiere dar es un consejo, que venga. Déjese llevar. Déjese llevar. Dejarse llevar. Mire. Pero usted está Así. loco. Cielo. Tierra. Si me dejo llevar, me detengo con firmeza frente a todos los colores y elijo el azul ultramar. Tomaría el pomo con delicadeza, pero con mucha firmeza, y distribuiría el azul en la parte superior del lienzo. Y me repetiría: vamos, vamos, cielo, cielo, cielo. Después, con voluntad de triunfar, con el pincel grande, en la parte superior del lienzo. Me dejo llevar. Me dejo llevar y pinto. Me dejo llevar. Me dejo llevar y pinto. ¿No ve que es usted un loco? Bueno, si usted me va a pagar como profesor de pintura, no me importa ser un loco. Vamos, que le pago como profesor de pintura. Enséñeme algo. Déjese llevar. Déjese llevar. Nos vemos la semana próxima. No puedo venir el sábado. Bueno, sí puede venir, la puerta está siempre abierta, como usted quiera. Señorita, le quiero decir algo y espero que usted no se ofenda. Aquí en mi barrio me llaman Don Pepe. Así de sencillo, Don Pepe. Hasta el sábado. Adiós, don Pepe. Nos vemos el sábado. Me di cuenta que me llamaste Don Pepe. Espero que no se te olvide. ¿Ese señor? ¿Pero quién se cree que es? Decidme que no se me olvide. Decidme que no se me olvide. ¿Te lo dijo 2 veces, hija? No, me lo dijo una sola vez. ¿Pero por qué te interesa esa tontería? Hija, me interesa porque no es ninguna tontería. ¿Pero quién se habrá creído que es? Fanfarrón, pedante y algo malintencionado. ¿Quién será para permitirse esos lujos? Y no solo de la palabra y el pensamiento. Don Pepe vive muy bien. ¿Y qué? ¿Tú vives como una mierda?
Yo vivo, como usted dijo, muy bien. Pero provengo de buena familia. Nunca tuve necesidad de ganar dinero. En cambio usted, viviendo mejor que yo, es solo un trabajador. Mire, señorita, no soy exactamente un trabajador. Y vivir bien, muy bien o mal, no es una cosa del dinero, es una cosa del espíritu. No puedo verlo, don Pepe. ¿Desde dónde me habla? Es su alma la que habla. La espero el sábado en el taller. Ya me volvió loca. Me dice cosas que me interesan. A lo mejor estoy enamorada de este hombre tan grande. Tal vez yo, que no me enamoré nunca de ningún hombre. Justo ahora, enamorarme de un hombre viejo que tendrá más o menos la edad de mi padre. Hola, ¿qué tal? Veo que sigue siendo un hombre de costumbres. Bueno, algo he cambiado. Sigues viniendo al mismo restaurante al que veníamos cuando éramos jóvenes. Te sientas en la misma mesa, en el mismo sitio. ¿Quieres comer? No, gracias, tengo prisa. Quizá otro día. ¿Tú no tienes nada para decirme? Yo en aquella época era un hombre libre. Y no me metía en la vida de nadie. Y cuando alguien me contaba algo desagradable, me lo olvidaba inmediatamente. Y ahora que viene ese discurso, pareces un hombre que ha sufrido mucho. Algo he sufrido. ¿Y tú? Cuando te fuiste de la empresa, casi fundimos. Paco se puso mal, muy mal. Tuve que suspenderlo de todo contacto con la producción del dinero y con su distribución. Qué jugada, ¿no? Y te salió bastante bien, ¿eh? ¿Qué dices? Que yo no me fui de la empresa. Que tú, en tu primer ataque de celo, para separarme de Paco, pusiste entre él y yo un montón de presión. Sí, eso es verdad. Sin darte cuenta que la inteligencia de Paco ya no sería la inteligencia de Paco sin mi sostén. Sí, eso es cierto. Y tu segundo ataque de celos, me echaste de la empresa. Como si yo fuera un delincuente. Y la enferma, la celosa, eras tú. ¿Y qué? ¿Nunca me perdonarás? Espero que a tu edad no necesites de esas cosas. Tú siempre fuiste un maestro para mí. Por eso me diste una patada en los cojones. Algún día te contaré toda la verdad y me perdonarás.
Oye, perdona. ¡Ah! Tranquilo. No. Padre, tengo una pregunta íntima para hacerle. Las cosas íntimas se hablan en familia. ¿Esta es tu familia? ¿Por qué? Nunca tuve un hermano. A lo mejor lo tuviste y no te diste cuenta. Qué horror, ¿no? Haber tenido un hermano menor y no darme cuenta. ¿Y qué hubieras hecho? Lo hubiese querido. Hubiésemos compartido muchas cosas juntos. Yo creo que es mejor así. Cuando los hermanos están tan juntos, terminan matándose por una mujer o por dinero. Puede ser, ¿no? Que haya desencuentros benéficos, saludables. ¿Quieres contarme alguna cosa? El otro día en la fiesta volví a encontrarme con Paco, que hacía mucho tiempo que no veía. Tu amigo íntimo Paco era menor que tú. ¿Qué estás insinuando, papá? Algo, pero poco. Paco era para ti, cuando estaban juntos, un hermano menor. Sí, es verdad. Mujeres del mundo, manteneos separadas. El proletariado ya se unió y no se comió ni una rosca. Una a una, cada una de nosotras, destruyendo la vida de 4 o 5 hombres con nuestro amor y nuestros cuidados maternales. En menos de una década seremos las dueñas del mundo y como única arma usaremos la poesía. ¡Ya verán esos gandules! Me imagino que para estudiar 3 carreras universitarias, algo tendrá que estudiar. Algún sacrificio tendrá que hacer. Mire, Don, me gustaría llegar a un acuerdo con usted. Usted me habla y yo le creo, y yo le hablo y usted me cree. ¿Y ahora por qué me dice eso? Porque yo no estudio nada, ¿me entiende? Nada de nada. Me alcanza con ir a clase para sacar matrícula de honor en las 3 carreras. ¿Y para qué le sirven tanta matrícula de honor? Bueno, eso no sé. Es decir, que usted alardea de algo que no sabe usar. Espere un ratito, Don. Algún día me pondré al servicio de alguna idea, ¿me entiende? De algún hombre viejo, y ya verá cómo sirven de algo mis 3 carreras universitarias. Perdón por lo de viejo. Fue de mi parte una falta de respeto innecesaria. No me importó que me llamara viejo, porque en ese momento sentí un sentimiento genital. Así. ¿Y si le digo viejo de mierda, qué le pasaría? Le daría una fuerte bofetada. Ah, sí. ¿Y por qué no se atrevió a darme una bofetada muy fuerte si yo ya le llamé viejo de mierda? ¿Y a eso le llama una buena bofetada? Mire, yo podría matarle con mis propias manos, estoy muy preparada. Sí, con su cuerpo, con sus piernas, con su arma. Y yo creo que es tanta la energía que usted tiene que podría matarme con su amor. ¿Pintamos, profesor? ¿O usted que tantos amores le atribuyen podría contarme alguna historia? A mí me parece que usted no tiene ganas de pintar. Nos vemos el sábado, ¿no?
¿Cuál es la relación actual con el tal don Pepe? La relación actual con don Pepe son tus clases de pintura. Sí, pero antes de que yo naciera. Tu padre y yo teníamos con don Pepe una relación de mucho amor, de mucha amistad. Sí, mami, ¿te pasa algo? Cómo nos divertíamos los tres. Cuando estábamos juntos éramos geniales. ¿Pero qué pasó? No sé. Unos meses antes de que tú nacieras, él se fue de nuestras vidas y de la empresa. Todo cambió de lugar y de tiempo. Y aún no puedo saber si fue para bien o para mal. No sé. Todavía no me atrevo a preguntármelo. Más allá de entender cómo y por qué sucedió, esa separación les afectó mucho, parece. Sí, sobre todo a tu padre. Entiendo por qué amas tanto a papá. Es tu marido y hace muchos años que viven juntos. Lo que no llego a comprender, quizá por tu manera de contarme, es por qué amabas tanto a ese hombre. No he podido saberlo nunca. Pero algún motivo habrá. Motivos hay varios que me permitirían amarlo para siempre. Dime al menos un motivo. El motivo más social es que todo mi conocimiento me lo impartió él. Algún día te contaré. Todo mi saber se fue construyendo en conversaciones con Pepe. Jamás sería la mujer amable y segura de sí misma que soy si no hubiera pasado todos esos años al lado de ese hombre. Eso es un buen motivo social. Algo así como la relación con un maestro. Y eso genera mucho amor. Pero nunca tuviste un motivo íntimo para estar tanto tiempo a su lado. Alguno habrá, hija, pero yo todavía no estoy en condiciones de recordar. Qué interesante. ¿Qué, hija? La vida. La vida en general. Es muy interesante. ¿Qué te pasa, hija? ¿No te estarás enamorando? Puede ser, mamá. Y hasta puede ser que me esté enamorando, como te pasó a ti, de dos hombres. ¿Quién es? Cornelia, ¡Qué sorpresa! te llamo porque necesito hablar contigo y me parece que es urgente. Hola, Ruta. Yo no te expulsé de nuestras vidas, de la empresa, por celos. Amanda. Tú sabías que yo amaba a Paco por encima de todas las cosas. Sí, lo sabías. Bueno, Si te cuesta tanto decirme lo que me tenés que decir, podés volver otro día. no. Tiene que ser hoy. Cuando quedé embarazada en la relación contigo, me volví loca. Hacía muchos años que yo quería quedar embarazada, pero de Paco, no de ti. Entonces, con fuerza, dispuesta a todo, decidí que el padre de ese hijo que crecía en mis entrañas sería Paco, mi marido. Y para que eso fuera posible, tú tenías que desaparecer de mi vida y también de la vida de Paco. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Para que no hagas el amor con tu hija. Primero, Adela no es mi tipo. Segundo, el padre de Adela es Paco. Y eso está muy establecido. Tú me lo cuentas para que yo se lo cuente a tu hija para estropear la vida, como tú hiciste con nosotros. Te lo digo porque ella está enamorada de ti. Ella crecerá y hará su vida, pero la que está muy enferma eres tú. Así. ¿Y qué enfermedad tan grave padezco que se nota al mirarme? Eres una solitaria y nunca pudiste amar a nadie. Eso es una verdad para mí. Siempre estoy sola. Siempre estuve sola. Hasta cuando tomaba la teta estaba sola. ¿Y tu mamá qué hacía mientras vos tomabas la teta? Jugaba al póker. Te lo dije. Siempre estuve sola. Bueno, es muy tarde, Cornelia, y quiero llegar a una casa de mis padres.
Cuando veas a Adela se lo contarás. Qué loca que eres. No, no se lo contaré. Y además tú tampoco. ¿Y usted cree que eso es posible? Vivimos en una sociedad cristiana occidental donde hay de todo, pero todo tiene un precio. ¿Se dio cuenta? Sí. Para los razonamientos intelectuales, mi madre es una campeona. Yo lo que le quería decir... Cuidado con lo que dice, que llega su madre. Mi niño. Sí, tu niño ya tiene un montón de años. ¿Y tú qué? Que tienes más años que él y a veces te encuentro llorando frente al retrato de tu madre, para colmo, muerta. Yo lo único que te dije es que tu niño ya tiene una edad. Bueno, pero cada vez que yo lo llamo mi niño, cosa que a él también le gusta, yo me siento una madre viva, ¿comprende, mi señor? ¿Qué estabas por contarme? Bueno, si quieren hablar de sus cosas, yo No. puedo retirarme. Te puedes quedar, ¿no? Bueno, si me lo pides así. Sí, lo que pasa es que ahora no sé si me hará bien o mal contarle mis ideas. Mientras sean ideas, puedes contarnos todo. Pobrecito. Pobrecito. Bueno, a lo mejor puede ser, tal vez, estoy un poco loco. Perdón y gracias. Así se saluda, hijo. Así saluda un hombre siempre y cuando se va. Perdón y gracias. Hijo, ¿Qué, papá? quiero hacerte una pregunta. ¿Te has dado cuenta de que Adela es muy parecida a ti? Ella hace las mismas cosas que hacías tú cuando tenías su edad. Parecen cortados por la misma tijera. ¿Qué estás diciendo, papá? ¿Que Adela es hija tuya? No, Adela es hija tuya. ¿Tú cómo lo sabes? Me lo dijo Cornelia. ¿Y por qué? Me cuenta todo. Cornelia hablaba conmigo antes de conocerte a ti. ¿Por qué no me contaste? Pepe, esas cosas los padres no se las cuentan a sus hijos. ¿Y ahora por qué me las cuentas? Porque Cornelia te lo dijo ayer. Es una mujer primitiva, necesita contar todo lo que hace y todo lo que piensa. ¿Y por qué contigo habiendo tanto especialista de eso? Porque tu padre es una tumba. De las conversaciones que tuvo con esa, me acabo de enterar junto contigo. Tienen que dejar. Es la hora de la cena. Esta es tu familia. Recuérdalo, hijo. Algún día necesitarás tener una familia como esta. A partir de hoy, presides tú. Gracias, papá. Estamos todos de acuerdo. Pareces un soldado con un entrenamiento especial. ¿Quién te ha aconsejado todo eso? Mi madre. Ella es mi manager en casi toda mi vida. Quiere, y lo quiere antes de morirse, que yo herede toda la fortuna de mi familia y dirija la empresa que ella misma dirige actualmente. Son más de 50 empresas y cada una hace una cosa diferente. ¿Y usted? Perdón. ¿Y tú? ¿Cómo sabes eso? Todo el mundo sabe que las empresas de tu familia son las más grandes de Europa. Bueno, pues yo no lo sabía. ¿Y qué? Si tú no lo sabías, y lo sabía todo el mundo, quiere decir que no estabas en el mundo.
¿Y qué? Mucho, mucho, le odio mucho. Intenta decirme que me prefiere libre, bella, independiente, poderosa y rodeada de jóvenes de mi edad antes que a su lado, enamorada de un hombre que no podrá darme lo que deseo, lo que necesito. Bueno, yo no quise decir tanto, pero está bastante bien lo que usted dice, ¿eh? Que sí, don Pepe, que lo entendí todo. No es que usted sea un viejo para mí. Es que yo soy muy joven para usted. Amo y soy amado, pero a veces la escritura me lleva por caminos... ¿Que la escritura te lleva? Caminos donde no puedo amar a nadie y nadie me ama. Pero tú siempre ambicionaste la soledad. No veo por qué ahora haces responsable de eso a la escritura. Si no fueran caminos de la escritura, yo podría recorrerlos acompañado. Pero eso parece el camino de la muerte. Sí, pero como la muerte no tiene caminos, todos los caminos pueden pensarse el camino de la muerte. Perdón, yo te dije eso de la muerte porque quería que me llevaras contigo. A ti te toca cuidarte un poco, acompañarte a ti misma. ¿Para qué? ¿Para qué quiero vivir 100 años sin ti? Bueno, pequeña, cuando vuelva de viaje nos vemos y hablamos de eso. Gracias. Gracias. ¿Qué le pasa a mi chica? ¿Por qué estoy prohibida para don Pepe? ¿Que don Pepe ya te prohibió? Si necesitas algo de ese hombre, yo puedo hablar con él. No, papá. Don Pepe no me prohibió nada. Yo pregunto por qué no se quiere casar conmigo. ¿Don Pepe ya se casó? Yo no me quiero casar. Yo quiero hacer el amor con él. Y no quiere, no desea, no necesita. El otro día me dijo, pequeña, tengo más años que tu padre. Bueno, no te mintió. También me dijo que si quería saber algo de mi vida, le preguntase a mis padres. Tampoco te mintió. Yo no sé si hay algún motivo para que ese hombre no quiera hacer el amor contigo. Pero si lo hay, lo debe saber tu madre. Papá, dudas de que tenga motivos. Puede no haber motivos para explicar por qué la gente se encuentra y se desencuentra. A mí me gustaría que la gente que yo quiero me quiera. A veces se puede y a veces no se puede. Hoy pareces un filósofo. Sí, Adela. Si hay algún motivo verdadero para que don Pepe no pueda hacer el amor contigo, ese motivo está en el pasado. Y al pasado no se debe volver ni se puede. Gracias, papá. Es mejor que yo me ocupe de mis cosas. Sí, es mejor, hija. Tengo que conformarme. La muerte acecha. Sí, es verdad. Pero a los moribundos. ¿Y usted cómo sabe que no es un moribundo? Saberlo, no lo sé. Lo sé por comparación. Sí, ¿con quién? Con usted. Si viniera la muerte en este momento, se lo llevaría a usted. ¿Cómo sabe eso?
Sabiduría popular. Pero usted se está burlando de mí. ¿Burlarme? Para nada. Pero debo reconocer que hablar con usted me divierte mucho. ¿Pero usted quién es? La que se divierte hablando con usted. ¿No le alcanza? Sí y no. Yo también quiero divertirme. ¿Me puede explicar por qué no puedo? Porque usted es el que se va a morir. Ya le dije, si viniera la muerte en este momento, se lo llevaría a usted. Entiendo que no pueda divertirse. Pero usted es médico. No, ¿por qué? Porque cuando llegó yo sentí que me miraba con una mirada penetrante. Mirada de médico. Sí, es verdad. Al llegar sostuve su mirada. Y enseguida se puso a hablar de mi enfermedad, de mi segura muerte, con una sola mirada. Si no es médico, es psicólogo profundo. Le pasa a todo el mundo. Cuando uno se siente morir, se aferra a cualquier tontería. Hubo hombres que se casaron 5 minutos antes de morirse. Y otros muchos consiguieron trabajo el día de su muerte. No soporto más. ¿Cómo sabe tantas cosas acerca de la muerte? ¿Acaso la conoce? Bastante. Sí. ¿Por qué me lo pregunta? Yo lo único que deseo es conocer a la muerte. Vamos, chiquito, que te toca. Espere, usted, ¿no será la muerte? Tontito. Soy una amiga íntima de la muerte. Me pidió que te llevara. ¿A dónde? ¿Dónde me vas a llevar? Al tanatorio, mi amor, que ya estás muerto. Para que todavía estoy en mi casa. ¿Puedes llamar a mi mujer? Señora, su marido la llama. ¿Qué pasa? ¿Y usted? ¿Quién es? Vine a llevarme a su marido. Soy amiga íntima de la muerte. ¿Pero quién es usted? Soy amiga íntima de la muerte. Vine a llevarme a su marido. Pepe, vete de casa que tu padre necesita reanimación. Y llévate a esta puta que tu padre hoy no la va a acompañar. En tu boca roja y fresca, beso, y mi sed no se apaga, que en cada beso quisiera beber entera tu alma. Me he enamorado de ti. Y es enfermedad tan mala que ni la muerte la cura, según dicen los que aman. ¿Tú, mamá, serías capaz de estropear para siempre la vida de 2 hombres a los que amas solo para tener un hijo? Eso y un poco más. Tener un hijo, sí, pero también cuidarlo, que tuviera un padre y una madre de una pareja constituida, estable.
Todos tus razonamientos parecen morales. ¿No puedes decirme una verdad? Solo una. El deseo que yo tenía de tener un hijo desde muy joven era tan grande que hubiera hecho lo peor para tener un hijo. Verlo crecer, cuidarlo, darle todo mi poder, todo mi dinero, para que el mundo siga dando sus frutos. ¡Qué razonamientos más anticuados, mamá! Es sencillo. Yo probé de todas las maneras con Paco, tu padre, y no conseguí quedar embarazada. Hicimos todas las pruebas posibles. Había pasado mucho tiempo y yo me preguntaba con ansiedad, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Te digo que yo no sabría qué hacer. Estoy un poco confusa, quiero y no quiero saber con qué hombre probaste, después de probar tantos años con papá, quedar embarazada. Hija. Mamá, por favor, necesito una verdad que salga de tus labios, solo una. ¿Con cuántos hombres probaste quedar embarazada? Con uno, hija, solo con uno, y eso que te acabo de decir es una verdad. Vale ya, está bien, pero no te preocupes, porque yo estoy más preocupada por conocerte a ti que por saber quién es mi padre, encima biológico. Mi padre, tal y como tú lo planeaste, es don Paco, y yo soy muy feliz de que eso sea así. ¿Y no quieres saber la verdad? Me lo acabas de decir, mamá. Yo quería conocerte a ti y tú te mostraste, perdóname el diagnóstico, como lo que eres, una perversa. A partir de ahora voy a vivir mi vida. ¿Cómo vas a vivir tu vida si todavía no conoces el amor? Esta vez estás equivocada, mami. Primero me enamoré locamente de don Pepe. 2 semanas dejé de estar enamorada cuando me explicó que no es que él sea muy viejo para mí, sino que yo soy muy joven para él. Adiós, mamá. ¿A dónde vas? Con las enseñanzas de don Pepe y la ayuda de Rebeca, ahora estoy enamorada de un joven de mi edad que también está enamorado de mí. ¿Quién? ¿Quién es? Roberto, el hijo del presidente. ¡Señorita!